La evolución, en términos biológicos, es el proceso por el que todos los seres vivos han divergido a partir de un origen único que existió hace más de 3.000 millones de años. En las islas, la evolución se agiliza cuando una determinada especie queda aislada del resto de sus congéneres. No se cruzan y deben adaptarse a las condiciones específicas de esa isla. Las condiciones no son las mismas y propiciarán la diferenciación. Sobrevivirá la mejor adaptada en cada lugar. Se trata de un proceso lento, pero constante. El estudio de la fauna de los cayos, yo pienso que en el futuro se va a incrementar. Se va a incrementar mucho, pues nos damos cuenta de que los cayos presentan una importancia vital para estudios evolutivos. La evolución es, digamos, el fenómeno máximo en biología, es lo que explica la diversidad, el porqué de la diversidad de formas de vida. Y entonces una presión importante para que las poblaciones cambien evolutivamente es el aislamiento, que impide el intercambio de genes y que por lo tanto poblaciones separadas fijen pequeñas diferencias y poco a poco se vayan separando desde el punto de vista evolutivo. Entonces los cayos son excelentes laboratorios para estudiar evolución, para estudiar ecología y por supuesto en este mundo cada vez más preocupado por su biodiversidad debido a que ésta se está perdiendo, a su vez producto de acciones de desarrollo humano. Entonces los cayos también van a ser focos esenciales de conservación. Entonces yo veo el futuro del estudio de la fauna de los cayos prometedor, como que los cayos van a ir ganando cada vez más importancia en cuanto a la diversidad que presentan, la protección de su diversidad y de otra forma para responder preguntas que los científicos se vienen haciendo desde hace años. Igual que los organismos, las islas y archipiélagos evolucionan. Es un proceso dinámico en tiempo y espacio, y al cambiar, sus biotas también lo hacen. La composición de la vida en cada lugar es una conjunción de especies exclusivas y de otras compartidas con otros territorios. Ese es el objeto de estudio de investigadores como Javier Torres, quien pretende conocer la distribución de los lagartos en los lugares menos estudiados, nuestros cayos. Cuba presenta muchísimos cayos, sistemas de cayería con cayos largos, grandes, pequeños y en dependencia de la distancia a la que se encuentra la Tierra, en dependencia de las distintas formaciones vegetales, o sea, de los hábitats que pueda contener ese cayo, así será la diversidad de la fauna. La fauna de reptiles de los cayos se caracteriza por ser una fauna también representada en la isla grande de Cuba, pero con sus particularidades. La población de reptiles de los cayos está representada fundamentalmente por lagartos. Por ejemplo, las iguanas son comunes en los cayos, los lagartos de género Anolis, algunos gecos y de forma un poco más empobrecida que en tierra firme, puesto que al parecer necesitan grandes cantidades o mayores espacios. Es por ejemplo el caso de las serpientes. No hay muchas serpientes en cayos, sin embargo hay unas cuantas debido a este aislamiento que han presentado los cayos desde muchísimos años, en que se presentan distintos niveles de diversificación, como por ejemplo a nivel de subespecies, muchas especies de lagartos fundamentalmente, e incluso a nivel de especies. De los cayos se han descrito numerosas subespecies. Esta especie de chipojo está representada en la isla grande de Cuba, pero también está representada en muchos cayos con particularidades, como por ejemplo que tienen un intenso color azul, como por ejemplo el chipojo de Cayo Santa María, Anolis equestris potior, que tiene una coloración azul muy llamativa. También encontramos en los cayos una especie ampliamente distribuida que es Anolis grey. Anolis grey es la especie de lagarto más común de Cuba, sin embargo, en los cayos siempre presentan particularidades como por ejemplo un incremento de tamaño, como por ejemplo variaciones de coloración del pliégula, la estructura que llamamos pañuelo, que utilizan para defender su territorio y para ser reconocidos por las hembras. Ahora bien, como en cayos la diversidad de Anolis es un poco más baja que en tierra firme, en los cayos puede darse el lujo de ser más variable que en tierra firme. Eso es uno de los estudios que estamos haciendo, ver hasta qué punto el pliégula puede
variar en ausencia de otras especies similares. Hoy se encuentra en el área protegida Mono Galindo. El monitoreo y la conservación son un trabajo de equipos. Por eso viene con quienes mejor conocen el lugar, los técnicos del área. Han decidido comenzar en el Cayo de las 5 Leguas. Es el más próximo a tierra firme y por tanto el que más vínculos de su flora y fauna debe tener con la Isla Grande. Está separado de tierra firme solo por este canal, el de la Manui. Si hay algo que caracterice nuestra fauna terrestre, es la presencia de lagartos. Son parte inseparable tanto de nuestros bosques vírgenes como de los más céntricos y cultivados jardines habaneros. Cayo de las 5 Leguas, a mí en lo particular me llama mucho la atención, pues cuando yo comencé a oír de este sistema de cayos por primera vez, cuando era un estudiante, pensé que era algo pequeño, que era un área pequeña. Sin embargo, cuando comencé a ir al Cayo y cuando vi en los mapas, me di cuenta que el Cayo de las 5 Leguas es muy grande, es incluso más grande, tiene más área que la península de Icaco. Y en la península de Icaco hemos registrado, bueno, de hecho, varios autores han a lo largo de los años estudiado la fauna, por ejemplo, de la península de Icaco, y hoy, si mal no recuerdo, hay cerca de 28 especies de anfibios y reptiles. Sin embargo, la diversidad de anfibios y reptiles es menor. Yo tengo especial interés en Cayo de las 5 Leguas, pues definitivamente la diversidad de petofauna de ese cayo no está totalmente inventariada. Todavía es necesario hacer varias expediciones a Cayo 5 Leguas para poder hacer un inventario completo de la diversidad de anfibios y reptiles que presenta ese cayo. Pero se requiere de estudios comparados de las diferentes especies y su distribución. El primer paso son las colectas. ¿Qué especie es esta? Anolis homolequis. Las colectas están severamente controladas para evitar daños en las poblaciones. Nuestras leyes así lo establecen. Solo se aprueban después de un exhaustivo análisis y en términos muy precisos. Los animales colectados, después de estudiados, deben ser devueltos en perfectas condiciones y en el lugar donde fueron colectados. Guardarlo un rato para analizarlo después con más calma. En un ambiente más controlado que este. Entonces aquí viajan, se transportan estos tubos. La cabeza. Es una hembra de moley, que casi siempre tienen ácaro. Sí. Sí, míralo aquí, esos punticos rojos son ácaros. ¿Dónde? Ah, sí, pero lo estoy mirando ahí. Muchas lagartijas están parasitadas por estos ácaros rojos que se ven aquí. Este es un macho de la especie que vimos anteriormente, Anolis homolequis. Los machos de este grupo de lagartijas tienen esta estructura de piel que se llama pliegular, comúnmente conocida como pañuelo. Poco a poco y con la enorme paciencia de la evolución, las escasas especies que colonizaron estas tierras se han convertido en más de medio centenar de diferentes lagartos por haber quedado atrapados en estas pequeñas extensiones de tierra. Así han surgido las formas exclusivas que nuestros biólogos denominan endémicas. Los machos controlan un área que defienden ferozmente, incluso llegan a luchar y hacerse daño porque se muerden. Entonces lo que vamos a hacer ahora es poner un macho cerca de otro para que se pueda apreciar ese despliegue territorial. La territorialidad es una conducta generalizada en los lagartos. Amenazan a los intrusos desplegando su pliegue gular y adoptando una actitud ofensiva. Solo se llegará a la lucha cuando no queda otro remedio. Es una forma de ahorrar energía y evitar las heridas con sus negativas consecuencias. Lo liberamos en otro lugar para que no siga luchando con ese macho. Después de ser estudiados, se devolverá el material colectado a su medio natural. Cuando no se conoce la diversidad de un cayo, seguimos un protocolo, hacer un levantamiento rápido de especies que no tiene ninguna restricción de tiempo, de espacio. Sencillamente, según la pericia del investigador, se busca en todos los hábitats posibles, en arbustos, en fin, en todos los lugares posibles donde se puedan encontrar reptiles. Una vez detectados,
ya se sabe que ese reptil está ahí, se anota. Y si no hay representantes de esas especies o de esos grupos en colecciones, se colecta al menos un ejemplar y se preserva para que sea testigo de que en ese lugar está esa especie. Entonces, ya una vez que hecho este levantamiento general, se utilizan métodos más específicos para hallar determinadas especies que son un poco más difíciles, como por ejemplo se ponen trampas de caída, que se abre un agujero en el suelo y se pone un recipiente, y esta trampa, por ejemplo, sirve para colectar especies que habitan en el suelo, en los hojarascas, que son de difícil detección. Se deja esta trampa por unos días y así sucesivamente. Hay varios métodos que permiten encontrar y capturar distintos grupos de reptiles. Por supuesto, las huellas es otro elemento que utilizamos para hacer levantamientos de reptiles. Por ejemplo, las marcas que dejan las tortugas marinas en la arena cuando van a ovipositar son muy características. Ellas están midiendo el rastro de la tortuga que salió. Se le mide el ancho del rastro, de banda a banda, las dos bandas más sobresalientes del rastro, y la dirección del rastro. En este caso fue un rastro recto porque entró y salió en la misma dirección. Esta especie se corresponde con una tortuga verde. La tortuga verde pone las dos aletas a la vez y el rastro que forma es simétrico en la arena. Hay referencias de la existencia aquí de correcostas, un veloz lagarto también conocido como culebrina, pero habrá que colectarlo para demostrarlo. La que queremos capturar ahora es Ameiba uberi, o le dicen correcosta como nombre común. Es una especie ampliamente distribuida en Cuba, pero tiene una diversificación grande con 42 subespecies, no en Cuba, sino compartida entre Cuba y Bahamas. Pero la población de este cayo no se ha analizado profundamente desde el punto de vista taxonómico. Entonces queremos tomar una muestra de aquí a ver a qué subespecie corresponde. Se le encuentra en los espacios abiertos y soleados. Es un animal extraordinariamente intranquilo. Sus habilidades motoras le son imprescindibles, no solo para vivir expuesto al fuerte sol, sino para burlar a sus depredadores, pues carece de un refugio fijo. La lengua de estos animales, su cabeza y su cuerpo, recuerda al de las serpientes. Está hirviendo. La temperatura a la que Se trata quizás de un intento por alcanzar las ventajas adaptativas de esos reptiles. Las grandes variaciones que existen entre las distintas poblaciones de correcostas han obligado a los herpetólogos a reconocer decenas de subespecies. Los sexos se diferencian poco en talla y morfología, solo que los machos tienen colores más llamativos. Los juveniles tienen su larga cola de un azul extraordinariamente iridiscente. El más importante sentido en los lagartos es la vista. Les permite la localización y captura del alimento, la detección temprana de los depredadores y el reconocimiento de los individuos de su especie. Ameiba uberi es el único representante de la familia Teide en Cuba. Esta especie no es endémica de Cuba, se distribuye también en Bahamas, y entre las Bahamas y Cuba tiene 42 subespecies. La población de Cayo Cinco Leguas, autores han sugerido que podría ser una subespecie nueva, una subespecie que no está descrita. Entonces estamos tomando muestras a compararlas con las subespecies de Ameiba uberi de la región. Un animal heliotérmico que vive sobre el suelo. Heliotérmico significa que regula su temperatura corporal exponiéndose al sol o ocultándose de la luz solar. Un animal muy activo, muy rápido, muy voraz. Se distribuye en toda la isla. Para poder tener una idea de la variación de la población, hace falta una cantidad de individuos determinada, que con 5 para este tipo de lagartos es suficiente. Han detectado un leiocéfalo. Su cuerpo es macizo y regordete y concuerda perfectamente con sus hábitos no arbóreos. Llamados por muchos perritos de costa, son verdaderos maestros en el arte de sortear las asperezas del diente de perro costero, su hábitat predilecto. Qué lindo está, primera vez que veo eso, compadre. ¿Se no te va a caer un poquito de eso?
Primera vez que voy. Ay, qué lindo está. Un macho de Leiocéphalo cubensis súper grande. Justo grande. Leiocéphalo cubensis. Leiocéfalos. Leiocéfalos. Yo, mira eso, compadre, qué lindo está. Que tiene esta mancha negra y el costado tiene así rojizo. Se enmascaran muy bien gracias a su color gris salpicado y rayado irregularmente de negro. No poseen pañuelo o pliegue En gular. otros lugares. Eso es en toda Cuba, pero la población de aquí no sé a qué subespecie pertenece. Estos sólidos lagartos pueden llegar a alcanzar hasta 20 centímetros de largo. Este es un macho. Ahora han capturado una hembra. ¿Por qué tú sabes, hembra? Porque no tiene el color encendido que tenía el otro. Sí, el otro por los lados está más rojizo por aquí. Y además, el último que no falla, mira al revés. Todas las escamitas aquí son chiquitas. ¿Y ese no es el pinguito fuera? El macho tiene 2 escamas grandes. ¿Y eso que vos tienes afuera ahí? Otro macho. A tal punto es caótica su coloración que resulta difícil distinguirle los ojos y la boca. Han encontrado al chipojo endémico de este cayo, El lazo está por la mitad. el Anolis equestris 5 leguas, Mueve un poquito para que él suba. descrito por un eminente naturalista, Orlando Garrido, en 1981. Sin dudas, es una de las joyas de este cayo. Aguanta el corderito ese. Al dar a conocer para la ciencia la existencia de este lagarto, Garrido consideró que de todas las razas geográficas que le circundan, la más parecida es el Anolis equestris buidei, confinado al extremo oriental de la península de Anolis Cacos. equestris 5 leguas, una subespecie endémica de este cayo. Por eso consideró posible que este, el de 5 leguas, haya derivado de aquel, sin descartar lo contrario. Todas las especies y subespecies de chipojos tienen mucho en común. Se diferencian mayormente en la coloración y algunos detalles morfológicos menores. Realmente es muy raro que 2 subespecies convivan en un mismo lugar. Esto nos hace suponer que esas diferencias son adaptaciones de su camuflaje a las condiciones específicas del lugar donde viven y al azaroso curso de la evolución en poblaciones que han estado aisladas geográfica y ecológicamente del resto. El color predominante siempre es el verde, de considerable brillantez, pero ajustado siempre al lugar donde viven. No, esta especie está ampliamente distribuida en Cuba, lo que, debido a que está ampliamente distribuida, ha podido colonizar los cayos y en muchos cayos ha podido, las poblaciones se han diferenciado, en cada cayo prácticamente es una subespecie diferente. La de aquí las poblaciones de este cayo pertenecen a una subespecie que se llama Anolis equestris 5 leguas, en alusión al área donde vive y es endémica de aquí. Esta es una de las razones por las que catalogamos al área como un refugio de fauna. Los animales viven en las copas de los árboles y utilizan la cola así como un trípode, un apéndice extra que utilizan para estar en una posición vertical en los troncos de los árboles. Ahí. Por eso en este grupo la cola no se pierde. Una vez capturados, los animales que se van a preservar en una colección, las colecciones científicas son de vital importancia para conocer la diversidad que tiene un lugar, para conocer el comportamiento de las poblaciones de determinada especie a lo largo de los años, si es más abundante, si es más escasa, cuáles son los impactos que ha tenido el hombre sobre la viabilidad de esas poblaciones, etc. Entonces, para hacer un depósito de un ejemplar testigo, una colección científica, eso también lleva un protocolo de preparación de especímenes y de correcta preservación para que después pueda ser útil a otros investigadores y a estudiantes, personas interesadas de manera general en consultar esas colecciones. Aparte del inventario,
inventaría reptiles, hay otras preguntas que los científicos necesitan responder, y para responder estas preguntas, como por ejemplo si la población está creciendo o está decreciendo, cuál es la frecuencia de aparición de uno u otro sexo o de juveniles, cuál es la salud de los individuos de esa población, se hacen monitoreos, y para monitorear hay distintos métodos que tienen límite de tiempo, tienen límite de espacio, para poder seguir el progreso de determinada población de reptil, aunque esto es aplicable prácticamente a cualquier grupo, ya sea zoológico o vegetal, hacer un monitoreo de esa población. Ese monitoreo es repetidamente seguir el desarrollo de esa población, y por ejemplo para ello está el método de transectos. Si queremos contar la cantidad de individuos de determinada especie que hay en un área determinada, hacemos un transecto, que no es más que una línea que no necesariamente tiene que ser recta, y esa línea se fija en un lugar determinado y puede ser fijada también en un tiempo determinado. Y usted puede contar que hay 10 lagartijas por hora, y de esa forma puede sacar estimados de densidad poblacional de esa lagartija. El método de transepto se utiliza ampliamente en el estudio de las poblaciones de iguanas. Aquí, en el área Mono Galindo, es significativo el trabajo que se desarrolla con el mayor lagarto terrestre de las Antillas, específicamente en el Cayo Cruz del Padre. Allí regularmente se monitorea una importante población del mayor lagarto terrestre de las Antillas, la iguana. Llevamos 5 años haciendo este trabajo. Este trabajo se hace porque es una especie que está amenazada. El monitoreo incluye densidad, cantidad de refugios, distancia entre los refugios, Aquí estamos tratando de determinar densidad de refugio por hectárea. Mediante un método indirecto, entonces, para después determinar la densidad de iguana por hectárea en el Cayo. Los trabajadores del área protegida le han reseñado a Javier la existencia de un raro gecónido en Cayo Romero. La interpretación popular sobre los gecónidos ha sido errónea históricamente. Las popularmente llamadas salamancas han llegado a ser acusadas hasta de venenosas. Nada puede estar más lejos de la verdad. Son seres completamente inofensivos y muy útiles en el control de insectos que se ponen a su alcance durante la noche. Poseen hábitos nocturnos, por lo que si se quiere comprobar su existencia, habrá que buscarlos durante la noche. La fauna nocturna difiere notablemente de la que vemos durante el día. Muchas aves duermen refugiadas en la vegetación. ¿Le quito la luz o está bien así? No, está bien. El primero en aparecer es el Anolis angusticeps, raro habitante de nuestros cayos. Son lagartos muy delgados y alargados, pero llama la atención que aquí presente un tamaño fuera de lo común. Es muy grande en comparación con las poblaciones de tierra firme. Entonces estamos estudiando a ver si esta población de lagartija de Cayo Romero, que también está presente en otros cayos del área protegida Mono Galindo, se ha diversificado en comparación con las poblaciones de tierra firme. Por lo tanto, Cayo Romero, a pesar de su baja diversidad de reptiles, merece especial atención en la conservación de algunas de las especies de reptiles que hay ahí, y tiene importancia para el estudio de las relaciones de parentesco entre poblaciones que se encuentran en tierra firme y que se encuentran en cayos. Una hembra de Anolis agrei, un macho de la misma especie. Casi al amanecer apareció un gecónido, descubierto en el 2009 en la península de Icacos y endémica de allí. Hoy se encuentra en serio peligro de extinción. Existir aquí, lejos de aquel ambiente antropizado, aumentará notablemente sus posibilidades de sobrevivir, pues estaría dentro de un área protegida y se le aplicaría un plan de manejo. El gecko se llama Aristeliges reyesi y es la única especie de género que está representada en Cuba. Es un género que presenta 7 especies, una especie continental, el resto antillana, y Cuba presenta una especie endémica. Entonces, dada la distribución limitada que presenta esta especie de gecko y que se describió de península de Icacos, solamente ahora la encontramos en Cayo Romero y parece que ahí es abundante y que está saludable. Entonces Cayo Romero tiene una
importancia desde el punto de vista de la conservación de esta especie muy grande. Será un nuevo objeto de conservación para esta área protegida. Los ecónidos son lagartos nocturnos, sin párpados, con una piel translúcida y carente de color. Pone huevos relativamente grandes y semanas antes de ser depositados pueden ser observados a través de la fina piel. Ya amanece. Habrá que descansar unas pocas horas para proseguir el trabajo. Después vendrá el estudio del material colectado. Será una tarea ardua, sin lugar a dudas, pero necesaria a favor de nuestra biodiversidad.